padre llegaba, yo siendo un niño, me daba miedo oírlo hablar y yo me escondía bajo de la cama. Él tenía una correa que nunca se me va a olvidar. Hay nombres que Colombia tardó años a pronunciar en voz alta. Nombres que los padres susurraban con miedo, que los niños no debían escuchar. Uno de sus nombres es Luis Alfredo Garavito. Un hombre que durante 7 años recorrió el país de punta a punta, que cruzó 59 municipios, que cambió de identidad, de ropa y de historia, que sonreía a los niños antes de llevárselos para siempre. Según la Fiscalía General de la Nación, asesinó a más de 200 menores de edad. Algunos investigadores creen que la cifra real puede superar los 300. ...25 de enero de 1957... Génova, Quindio, Colombia. Un municipio pequeño, verde, enclavado en las montañas del eje cafetero. De esos lugares donde todos se conocen, donde los niños juegan en la plaza. Ahí nació Luis Alfredo Garavito Cubillos, el mayor de 7 hermanos. Su padre se llamaba Manuel Antonio Garavito, y desde el principio ese nombre significó miedo. Manuel era un hombre violento, alcohólico y infiel. Golpeaba a la madre de Luis, Rosa Delia, incluso cuando estaba embarazada. Las peleas eran constantes, brutales, en presencia de los hijos. Los niños aprendieron muy pronto que cuando el padre llega a casa, lo mejor era esconderse. El propio Garavito lo describió años después en sus declaraciones a la fiscalía con estas palabras. Y esa correa con él nos pegaba duro. Y nosotros no podíamos, digamos, jugar ni nada. Éramos totalmente, no me pude desarrollar como niño, ¿sí me entiende? Y entonces él me gritaba unas palabras muy duras. Pero el ambiente en la casa era solo el primer círculo del infierno. El pequeño Luis era introvertido y retraído. En el colegio era el blanco de las burlas, tanto de compañeros como de profesores. A los 10 años dejó la escuela. La familia se mudó huyendo del conflicto armado que ya empezaba a desagrar el país. Y entonces llegó lo peor. A mis 12 años, creo que ya a los 13 años, fui víctima de violencia por parte del mejor amigo de mi hogar, un hombre muy religioso. Lo que entró en aquel niño nunca salió, solo se fue transformando. El silencio en oscuridad, en algo que todavía no tenía nombre. Sin estudios, sin familia que lo sostuviera, sin rumbo, Garavito llegó a la edad adulta como tantos jóvenes colombianos de esa época, solo y a la deriva. Trabajó en lo que pudo, tiendas, panaderías, empleos sin futuro. Bebía demasiado. Empezó a frecuentar los parques de Armenia de noche, buscando prostitutas. Asistía a reuniones de alcohólicos anónimos de día, y los domingos se golpeaba el pecho en el servicio pentecostales con aparente remordimiento. No se quedaba en ningún lugar, era nómada. Se movía entre departamentos, 59 municipios distintos. Cambiaba de nombre, de historia, de disfraz. A veces era un vendedor ambulante, a veces un sacerdote, y a veces representaba la fundación que ayudaba a niños. Sus víctimas tenían entre 6 y 16 años. Casi siempre eran niños de familias pobres, niños de calle, niños que nadie buscaba con urgencia, niños a quienes el sistema ya había abandonado antes de que Garavito los encontrara. El patrón era siempre el mismo. Los encontraba en parques, canchas, plazas de mercado, terminales de autobús. Se acercaba, conversaba y les ofrecía dinero para que le ayudaran con alguna tarea en el campo. Caminaban juntos, a veces durante horas, hasta que los pies de los niños ya no daban más. Estaban lejos de todo. Y ahí Garavito se transformaba. Lo que vino después no lo vamos a describir con detalle.
no por miedo a la verdad, sino porque el horror de los crímenes no necesita detalles para ser comprendido. Las autopsias lo dijeron todo. Los cuerpos de los niños aparecían atados, con señales de tortura y degollados. Lo que sí hay que decir es esto: llevaba un registro, un diario personal donde anotaba los crímenes, como si necesitara guardarlos, como si fueran algo suyo. Entre 1992 y 1999 nadie lo conectó. Colombia estaba destrozada por la violencia del narcotráfico, las guerrillas, los paramilitares. La desaparición de niños pobres en pueblos dispersos no activaban alertas. No había sistemas de información compartida entre departamentos. Cada fiscalía local tenía sus casos. Nadie miraba el mapa completo. Garavito lo sabía, o lo intuía, y siguió moviéndose. ...1997... Pereira... Risarta. Los investigadores empezaron a notar algo. Demasiados cuerpos de niños en la periferia de la ciudad. Demasiados casos sin resolver con un patrón similar. El CTI de la Fiscalía comenzó a cruzar información entre diferentes ciudades. Y el mapa empezó a hablar. Todos tenían algo en común. Un hombre de mediana edad, delgado, de apariencia descuidada, que hablaba con los niños en los parques, que los convencían de caminar con él. Se armó un álbum de 25 fotografías de posibles sospechosos, una de ellas etiquetada con el nombre de Bonifacio Morera Lizcano. Coincidía con las descripciones. Detrás de ese nombre falso estaba Luis Alfredo Garavito Cubillos. Sobre él ya pesaba una orden de captura por el homicidio de un niño de 12 años en Tunja. Nadie lo había encontrado. 24 de junio de 1998, Génova, Quindio. Propio pueblo natal, aparecieron los cuerpos de 3 niños, de 9, 12 y 13 años, en una finca llamada La Merced, con signos de tortura. La prensa colombiana explotó. La Amnistía Internacional, el Parlamento Europeo y las Naciones Unidas enviaron misiones de seguimiento. Colombia entera buscaba una sombra que llevaba años caminando entre ellos. Octubre de 1999. Villavicencio, Meta. Un cañaduzal, restos óseos de varios niños, y entre ellos, esparcidos como si nada, objetos personales. Unas gafas rotas, algunas botellas de licor, notas escritas a mano. Esas notas tendrían un nombre. Ese nombre llevaría a un hombre. 28 de octubre de 1999. La fiscal Lili Naranjo y el investigador Aldemar Durán interrogan a Garavito durante 8 horas. Empieza respondiendo preguntas sobre casos concretos y de repente algo en él cede. Empieza a confesar. Un crimen, luego otro y otro más. Admitió que actuaba bajo impulsos que describía como incontrolables, que se sentía, en sus propias palabras, poseído por una fuerza oscura, que después de cada crimen regresaba al alcohol, a los parques y a la iglesia. Colombia se enfrentó entonces a una pregunta que no sabía cómo responder. ¿Cómo se condena a alguien por 200 asesinatos en un país que no tiene cadena perpetua? La respuesta fue matemáticamente justa e institucionalmente absurda. Garavito fue condenado a 1.853 años y 9 días de prisión, condena más larga en la historia judicial de Colombia. Pero la ley colombiana de la época establecía un máximo de 40 años de cárcel y además, por colaborar con la justicia, le redujeron la pena. 40 años para el hombre que mató 200 niños. La indignación fue inmediata y masiva. Protestas en la calle, debates en el Congreso. El caso de Garavito forzó a una reforma legislativa profunda en Colombia. La Ley de la Infancia y la Adolescencia de 2026 eliminó los beneficios penales por crímenes sexuales y homicidios contra menores. Demasiado tarde para las víctimas de Garavito, pero quizá no demasiado tarde para otros. Garavito pasó sus últimos 24 años en la cárcel de máxima seguridad de Valledupar, en Caribe colombiano. Dentro de sus muros
hizo cosas que perturbaron aún más la opinión pública. Concedió entrevistas, dibujó, escribió, pidió beneficios por buena conducta. Llegó a solicitar la libertad condicional en varias ocasiones, alegando que ya estaba rehabilitado. En una de sus entrevistas más conocidas, aparecía sereno, articulado, casi simpático. Explicaba su infancia, sus traumas, sus impulsos, y hablaba de Dios. Los años pasaron, Garavito envejeció. 12 de octubre de 2023, Valledupar. En la Clínica Nueva Santo Tomás del Caribe, el Instituto Nacional Penitenciario confirmó la muerte de Luis Alfredo Garavito Cubillos. Tenía 66 años. Murió de un cáncer terminal, que en sus últimas semanas le había consumido el rostro. Colombia respiró y también lloró. No por él, sino por todo lo que su nombre representa. Porque con su muerte no desapareció la pregunta que su caso había dejado abierta durante décadas. ¿Cómo llega un ser humano a hacer lo que hizo?